Sánchez Tlatelpa. Presente, por favor. Buenos días. Buenos días. Solares Moreno. Presente, por favor, buenos días. Buenos días. Valdepeña Cabrera. Presente, buenos días. Buenos días. Vidales Orbe. Presente, buenos días. Buenos días. Bien, pequeños. Listo, déjenme guardar esto. Ya está. Pues vamos a continuar con nuestras exposiciones. Por ahí, si mal no recuerdo, Vane me había solicitado que ustedes pasaran primero. Sí, profe. Ok, Sí. Entonces vamos a empezar con el metabolismo, alteración en el metabolismo de las proteínas. Vamos a empezar por el día de hoy con sus compañeras Pineda Vanessa y Porcayo Bailón, y ya después concluimos lo que es la unidad 2 de cetoacidosis diabética. ¿Ok? Entonces, por favor, Vanessa, si son tan amables de compartirnos su presentación. Claro que sí, profe. Ya la estamos compartiendo, no sé si la pueda... Ya está cargada. Listo. Bien, Somos ¿sí todo oídos. ¿Sí se ve en pantalla completa? Sí. Ok, hoy vamos a ver el tema de alteración en la digestión de proteínas y transporte de aminoácidos. Va a ser presentado por mi compañera Vanessa Pineda y su servidor Diego Porcayo. Antes de iniciar, el principal tema que vamos a ver es la digestión normal de las proteínas y el transporte de aminoácidos, para que posteriormente se pueda entender de una mejor manera las fisiopatologías. Pero antes vamos a iniciar con algunos conceptos previos. Iniciaremos con las proteínas. Bueno, como lo hemos visto en clases anteriores, una proteína es una macromolécula que está constituida por una gran cantidad de aminoácidos y estos están unidos mediante enlaces peptídicos. Las proteínas tienen, diferentes estructuras. La principal es la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos, que es representada como se ve en la imagen, que son esferas con los iniciales de los aminoácidos. La estructura secundaria, esta puede tener conformación de alfa hélice y beta plegada. En la estructura terciaria ya es cuando la alfa hélice y la beta plegada se empiezan como a enrollar y hacen una estructura tridimensional. Y en la estructura cuaternaria ya son agregados de 2 o más péptidos. Como se puede ver aquí, nos dice que para ser considerada una proteína debe de tener más de 100 aminoácidos, mientras que un oligopéptido va de 2 a 10 aminoácidos y un polipéptido va de 10 a 100 aminoácidos. Así que, en la primera foto podemos ver la estructura general de un aminoácido. Un aminoácido es una molécula orgánica que está constituido por un carbono alfa y este está unido a una cadena lateral, a un grupo carboxilo y a un grupo amino. Este siempre va a ser la estructura, pero va a ir cambiando posteriormente dependiendo a qué se una la cadena lateral. Y en la foto de abajo tenemos lo que es la formación de un enlace peptídico, que este es un enlace de tipo covalente que se da entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Así que de esta forma se van a ir formando nuestras proteínas. O sea, se puede unir una valina con una histidina y así sucesivamente mediante enlaces peptídicos y vamos a obtener la proteína. Ahora vamos a ver las propiedades físico-químicas de las proteínas. Bueno, esto va a depender mucho de la proteína de la que estemos hablando, pero primero tenemos la solubilidad. Las proteínas globulares son solubles en agua y un ejemplo de esto es la albúmina. Esto pasa porque como tienen una conformación esférica, sus cadenas dejan a los grupos hidrófobos adentro de ella y los grupos hidrofílicos afuera. Y las proteínas insolubles son las fibrosas y un ejemplo de esto es la queratina. También tenemos la desnaturalización, que es la pérdida de su estructura debido a cambios de pH o de temperatura y algunas concentraciones salinas.
tenemos capacidad amortiguadora. Esto debido a que los aminoácidos tienen carácter anfótero y esto va a permitir que las proteínas nos puedan regular los cambios de pH. Y especificidad, que se refiere a que cada proteína pues, va a tener una función diferente en nuestro organismo. En esta diapositiva vamos a ver las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Como lo dije anteriormente, son moléculas anfóteras y solubles en agua. Su punto de fusión va alrededor de los 200 grados centígrados. Tienen actividad óptica de tipo L y D. Tienen carácter hidrófobo o hidrófilo y también cuentan con un punto isoeléctrico. Otro ejemplo aquí también podría poner el de la albúmina, que tiene un punto isoeléctrico de 4.8 y está constituida por 585 aminoácidos. En esta parte vamos a ver el tema de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que deben de ser obtenidos a través de la alimentación debido a que nuestro cuerpo no los puede sintetizar por sí mismos. Un ejemplo de estos es la histidina, leucina, triptófano y valina. Mientras que los aminoácidos no esenciales, estos no son requeridos obtenerlos a través de la alimentación porque nuestro cuerpo los puede sintetizar por sí mismos. Un ejemplo de esto es la alanina, cisteína y aspartato. Que tenga el nombre de no esencial no significa que no sea importante para nosotros, simplemente le quisieron dar este nombre para hacer referencia a que no es necesario pues, obtenerlos de la alimentación. Y un ejemplo es en etapas de desarrollo de los niños. Todos los aminoácidos son importantes, pero en esta etapa en especial la arginina y la histidina son esenciales porque nos van a ayudar a un buen crecimiento del mismo, o sea, del niño. Y para obtener los aminoácidos no esenciales se puede hacer mediante biosíntesis de productos intermedios como la glucólisis o el ciclo de Krebs. En esta imagen solo es una manera muy general de cómo se da la biosíntesis. Y un ejemplo de esto es que a partir de la glucólisis pues se va a obtener el piruvato y mediante una transaminación vamos a obtener la alanina. O mediante del 3-fosfoglicerato se obtiene la serina y posteriormente gracias a una enzima que se llama serina hidroximetiltransferasa se obtiene la glicina. O a partir del ciclo de Krebs, a partir del oxalacetato se obtiene el aspartato, de igual manera mediante una transaminación, y también podemos obtener el glutamato a partir del ciclo de Krebs. Así que de esta forma es como se da la biosíntesis de los aminoácidos no esenciales en nuestro organismo. Ahora veremos ya la parte de fisiología de digestión de proteínas. La digestión es un proceso en el cual los nutrientes se convierten en sustancias más pequeñas para que éstas puedan ser absorbidas y no haya algún problema como de alergia o cause alguna enfermedad. Y aquí participa algo muy importante que son las enzimas digestivas, porque sin estas pues no se podría hacer este proceso. Y en este cuadro pues podemos ver la localización anatómica donde se va a dar la digestión de proteínas, la molécula o enzima participante, el lugar de producción, la acción digestiva y el producto que vamos a obtener. Podemos decir que la digestión de proteínas no va a iniciar en la boca, sino que esto va a iniciar en el estómago. Así que nuestro bolo alimenticio va a llegar al estómago a través del páncreas. Una vez ahí va a participar una hormona importante en este proceso que es la gastrina, que va a ser producida por las células G del antro del estómago. Esta va a causar que se dé una secreción de ácido clorhídrico en las células parietales para que tenga una acción digestiva de desnaturalización de proteínas
y como producto vamos a tener la proteína desnaturalizada. También bueno, posteriormente también se va a secretar pepsinógeno y gracias al pH bajo del estómago se va a activar la pepsina y el lugar de producción son las células principales. Tiene acción digestiva de endopeptidasa, lo que se refiere a que va a actuar sobre enlaces peptídicos internos de la proteína y como producto vamos a tener a polipéptidos. Aquí todavía no se encuentran aminoácidos libres y alrededor del 10 al 20% se va a dar la digestión de proteínas en el estómago. Posteriormente sigue el duodeno y aquí tiene una participación muy importante el líquido pancreático, ya que tiene gran cantidad de enzimas digestivas. Así que primero, para activar el líquido pancreático, va a llegar nuestro bolo alimenticio en forma de quimo ya al duodeno, en el que va a haber una participación de otra hormona, que es la secretina, producidas por las células S del intestino. Esto lo que va a hacer es producir bicarbonato para que se neutralice el quimoácido. Después, otra hormona que participa y es la más importante en este proceso de digestión es la colecistocinina, que es producida por las células C del intestino delgado. Esto nos va a ayudar a que se estimule la producción de enzimas pancreáticas por las células acinares del páncreas, pero en el páncreas estas enzimas deben de estar como simógenos, porque si se encuentran en su forma activa va a causar una degradación del propio páncreas y va a causar una pancreatitis aguda. Así que el líquido pancreático va a llegar al intestino delgado mediante el conducto pancreático, que va a desembocar mediante la ampola de Vater. Y aquí en la luz intestinal es cuando se va a dar la activación de estas enzimas. Así que primero tenemos al tripsinógeno. Va a ser activado por una enteropeptidasa para que se convierta a tripsina. Tiene una acción digestiva de endopeptidasa y como producto tenemos péptidos de diferentes tamaños. La tripsina también, va a actuar sobre aminoácidos básicos como la arginina y la lisina. Posteriormente vamos a tener a la quimotripsinógeno, que esta va a ser activada ya por la tripsina para que se convierta a quimotripsina. Tiene una acción digestiva endopeptidasa y como producto vamos a tener a péptidos y esta va a actuar sobre aminoácidos aromáticos. Después vamos a tener a la proelastasa, va a ser activada también por la tripsina para que se convierta a elastasa y como producto vamos a tener a péptidos pequeños y esta va a actuar sobre la elastina. Siguiendo vamos a tener a las procarboxipeptidasas, de igual manera activadas por la tripsina para que se convierta a carboxipeptidasas A y B. Estas enzimas ya nos van a empezar a dejar aminoácidos libres y las carboxipeptidasas A actúan sobre aminoácidos que tengan cadena lateral aromática y las B sobre aminoácidos que tengan cadena lateral básica. La única diferencia aquí entre la tripsina, que también actúa sobre básicos, es que solo es la acción digestiva, endo y exo. Y vamos a tener al final aminopeptidasas, que el lugar de producción va a ser en la mucosa intestinal, tiene una acción digestiva de exopeptidasas y como producto ya vamos a tener a aminoácidos libres, dipéptidos o tripéptidos. Otras enzimas que participan que pues no aparecen aquí son las dipeptidasas, que como les dice su nombre, actúa sobre dipéptidos y la digestión final de las proteínas se va a dar en los enterocitos, donde va a haber más enzimas digestivas que van a ayudar a cortar los enlaces restantes.
En esta foto que pues, no se ve muy clara, solo es un ejemplo de lo que les comentaba anteriormente. Aquí tenemos a nuestro polipéptido. Nos señala cuáles son las exopeptidasas y endopeptidasas. Bueno, la endopeptidasa pues corta dentro de la proteína. Exopeptidasas, las carboxipeptidasas van a actuar sobre el carboxilo terminal y la aminopeptidasa sobre el extremo N terminal. Así que al final del proceso de la digestión de proteínas vamos a tener aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos para que estos puedan ser absorbidos posteriormente mediante diferentes transportes que van a hablar a continuación y lo hará mi compañera Vanessa Pineda. Bueno, les vamos a explicar los mecanismos de absorción de aminoácidos y péptidos, que son básicamente dipéptidos y tripéptidos. Para empezar, dejemos en claro qué es un dipéptido. Como su nombre lo dice, pueden ser dos aminoácidos iguales o diferentes. Por ejemplo, la glicina, que es un dipéptido que se forma a partir de dos y nos ayuda básicamente por la acción de enzima hidrolasa de PIR. ¿Sí me escuchan? Ahí está Vanessa. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, ya está presentando, sí, te escuchamos, Vanessa. Ok. Entonces, los tripéptidos, como su nombre lo dice, está formado por 3 aminoácidos. Como los dipéptidos pueden ser iguales, por ejemplo, glicina, 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 o bien glisil, histidil, glicina, se puede conocer como un dipéptido de cobre que se utiliza en industria cosmética como remodelación de la piel. El mecanismo de absorción de los aminoácidos y péptidos ocurre mediante las vellosidades del intestino delgado. Como sabemos, su función de ellos es básicamente absorber nutrientes para que así puedan llegar a la sangre. La siguiente, por favor. Ay, perdón, es que desactivé el sonido y no me di cuenta. Una disculpa. No te preocupes. Pero sí estamos escuchando a Vanessa, ¿eh? Ah, ok. Sin problema. Sí. El transporte intestinal de aminoácidos. En este caso elegimos como un ejemplo la alanina, el cual es un aminoácido no esencial, el cual se usa como fuente de energía para músculo, cerebro y sistema nervioso. En el transporte activo es el que sabemos que va de menor a mayor concentración y además es sodio dependiente, quiere decir que necesita el sodio para que pueda ocurrir, y esto se da por la membrana celular. Sabemos que la bomba sodio-potasio bombea 3 iones de sodio y 2 iones de potasio. La difusión facilitada es el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, y en este caso se necesita exactamente un carrier o un transportador para que la sustancia pueda atravesar la membrana. Básicamente se ocupa para cuando son las moléculas grandes o insolubles en lípidos. En la difusión pasiva, que es menor al 5%, se va de concentración a menor concentración y depende del tamaño y su peso. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que la luz intestinal, la AA, se hace referencia a aminoácido. Este entra al enterocito, las cuales son las células intestinales y pasan directamente a la sangre. El sodio que entró con el aminoácido puede salir a la luz intestinal o bien entrar a la sangre debido a la bomba sodio-potasio. En el círculo amarillo que se puede mostrar ahí, indica que son las proteínas de membrana que no necesitan sodio para que el aminoácido pueda entrar al enterocito. La que sigue, por favor. El mecanismo de absorción de los péptidos. Básicamente aquí los péptidos entran a las células del intestino con ayudas de iones de hidrógeno, ya no sería con ayuda de sodio. Aquí tenemos que las enzimas peptidasas citosílicas, las cuales pueden bien romper enlaces de péptidos y convertir los aminoácidos
o bien tienen dos opciones, pasar como péptidos a las sangres o bien como aminoácidos. El hidrógeno que entró junto con el péptido puede salir al medio por la bomba sodio-hidrógeno y a su vez está regulada por la bomba sodio-potasio. La que sigue, por favor. Las fisiopatologías, en este caso pusimos dos. La enteropatía perdedora de proteínas, como su nombre lo dice, básicamente se pierden proteínas. Ya que no se absorben, cabe destacar que se considera una enfermedad nueva, se da como factores de aumento el espacio de células y puede ser también la ruptura de los vasos linfáticos o bien la inflamación de la mucosa intestinal. Lo más importante que cabe destacar de esta deficiencia es la deficiencia que se da en la albúmina, la cual se encuentra, por ejemplo, como sabemos, en los linfocitos, que es la proteína de la sangre y más abundante en el ser humano. Además, nos ayuda a transportar sustancias como hormonas, vitaminas y enzimas. Y además tiene una función muy importante que sirve para mantener las sustancias del líquido, por ejemplo, dentro del torrente sanguíneo, sin que se filtren a otros tejidos. La que sigue, por favor. Los síntomas de esta fisiopatología básicamente son los endemas, las cuales son los excesos de retención de líquidos. Por ejemplo, si no retiene el líquido en el torrente sanguíneo, hace que se vaya a otros tejidos. Por ejemplo, ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen. El derrame pleural es la acumulación de líquidos en los pulmones. La fatiga, pues dolor de cabeza y así. Diarrea crónica, anemia, trombocitopenia, que es cuando el organismo cuenta con pocas plaquetas, trombocitos, los cuales se unen y forman como que tapones para detener el sangrado. La que sigue, por favor. En el diagnóstico de esta fisiopatología es el análisis de sangre. Básicamente se busca aquí los niveles de albúmina, los cuales tienen que ser de 2.4 miligramos por decilitro o menos. El nivel de tripsina en heces como otras proteínas. El tratamiento, aquí se recomienda básicamente la dieta en alta proteínas, grasa suplementa con triglicéridos en cadena media y calcio, vitaminas que sean liposolubles, suministro de esteroides para controlar la inflamación intestinal. La que sigue, por favor. El síndrome de Carnot es una enfermedad que es hereditaria. Se trata cuando existe una mutación en el gen 10, el cual es responsable de controlar la absorción de ciertos aminoácidos, en especial del triptófano, el cual va desde el intestino y la reabsorción en el riñón. Como a consecuencia de esto, no se puede sintetizar la vitamina del complejo B, ni la niacina por falta de triptófano. El cuerpo produce niacina, que se conoce como B3, a través del triptófano. Al igual que también se encuentra presente en las levaduras, la carne vacuna, leche, huevos y granos de cereal. El triptófano se encuentra en las cadenas que conforman las proteínas e interviene en la formación de ellas. La que sigue, por favor. Los síntomas, el síntoma más común es la pelagra, que es la que se puede mostrar en imagen. Entonces, los aminoácidos se necesitan para hacer proteínas. La discapacidad intelectual por falta de las vitaminas del complejo B, la baja estatura por las proteínas de mala calidad, y como para formar músculos necesitamos proteínas, pues uno pierde musculatura básicamente. Existen colapsos o desmayos. La que sigue, por favor. El diagnóstico de este síndrome es el examen de orina, en la cual se tiene que detectar cantidades anormales de aminoácidos. El triptófano tiene que estar en
de 2 a 50 milimol por cada mol de creatinina. En el tratamiento necesitamos proteínas y niacina en la dieta, complementarios, por ejemplo, en la dieta, como les dije anteriormente, por ejemplo, consumir leche, huevos, granos de cereal, etc. Y para la crisis es nicotinamida, evitar exposiciones al sol y a las sulfonamidas. La que sigue, por favor. Y estas serían nuestras bibliografías que utilizamos para hacer nuestra exposición. Y eso sería todo por nuestra parte, profesora. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para sus compañeros jóvenes con respecto al tema? Ahorita nos hablaron acerca, o empezamos el tema de la alteración del metabolismo de proteínas, y el tema que abarcaron sus compañeros fue alteración de la digestión de proteínas y el transporte de aminoácidos. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo tengo una pregunta, profa. Ajá. Diego, habías mencionado que las enzimas que se encuentran en su forma activa en el páncreas podrían causar una degradación del mismo. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera un reflujo de estas hacia él? Bueno, principalmente, como dije, se daría como la digestión del propio páncreas, pero también el páncreas produce un inhibidor de tripsina, así que ya no se va, bueno, como lo dije anteriormente, la tripsina es la que activa a las demás enzimas, así que sin la tripsina ya no va a haber ninguna activación de esta y se va a evitar que se dé como la degradación del páncreas. Ese sería como un mecanismo que nuestro propio cuerpo pues aplica para que no haya alguna consecuencia más grave. Aunque en algunos casos sí se llega a dar que pasa esto porque hay obstrucción en la ampola de váter, pero aquí ya tendría que entrar otro tratamiento más específico o inclusive tal vez cirugía para poder eliminar esa obstrucción que se da. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo la duda de si este síntoma que mencionaron de la pelagra puede dar en cualquier parte del cuerpo. No alcancé a escuchar tu pregunta porque se te cortaba un poco. ¿Me la podrías repetir, por favor? A ver, sí, que si este síntoma que mencionaron de la pelagra, De creo que la se llama, pelagra. Ajá. puede dar en cualquier parte del cuerpo. De hecho, sí, pero principalmente es más en las manos y es porque se dice que tiene que evitar exposiciones al sol. Por eso es más que nada, ¿eh? Sí, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Parece que no. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa y Porcayo, por su presentación. Por favor, suban la presentación al Facebook. Muchas gracias. No de qué a ustedes. Bien, entonces... Bueno, antes sí. que nada quiero pedir una disculpa a Vanessa porque creo que le interrumpí, pero como no la escuchaba, por lo mismo que desactivé el audio, pensé que no estaba hablando. Así que les pido una disculpa. No te preocupes, cuestiones de tecnología. Sí. Muy bien. Gracias nuevamente. Bien, entonces ahora nos regresamos otra vez la cinta a lo que es la alteración del metabolismo de los carbohidratos. Vamos a concluir con el tema de cetoacidosis diabética, el cual está a cargo de Lázaro Salinas y Pérez Flores. Entonces, si son tan amables, mis niños, de compartirnos su presentación, por favor.
Muy bien. ¿Listos? Sí, buenos días compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el tema de cetoacidosis diabética. Va a ser presentado por Pérez Flores Iván Esteban y por su servidora Lázaro Salinas Cani Tatiana. Siguiente diapositiva. Se escuchan ruiditos, hay una bebé en mi casa, disculpen el ruido. No te preocupes. Les vamos a desglosar lo que vamos a estar tratando de hablarles y de explicarles durante la exposición. Vamos a hablarles sobre la fisiopatología de la enfermedad, de los factores predisponentes, las manifestaciones clínicas de la enfermedad, los fundamentos de los métodos de diagnóstico para esta enfermedad y el tratamiento farmacológico, sus complicaciones y ejemplo de un caso clínico sobre la enfermedad también. Siguiente diapositiva. Para comprender un poco la fisiopatología de la enfermedad, vamos a hablar brevemente de la fisiología de las cetonas y de dónde vienen. Para entender las cetonas tenemos que hablar principalmente de las grasas. Las grasas son la principal fuente de energía en el hígado, producida del hígado, y que puede ser utilizada por el músculo, por tejidos, a excepción del cerebro y de los eritrocitos. Principalmente lo que se hace es que la grasa se transforma en triglicéridos para ser almacenados, y si se requiere usar como energía son llevadas a cabo reacciones metabólicas para generar ácidos grasos libres para que puedan fungir como una fuente inmediata de energía liberada a partir de estas reservas que son conocidas como el tejido adiposo. Principalmente el metabolismo de este tipo de mecanismos energéticos se enfoca en mantener de cierta manera lo que vendría siendo el aporte de glucosa. De otra forma, principalmente por mecanismos como pudieran ser la glucogenólisis, la gluconeogénesis, y es aquí donde empiezan a entrar el papel fundamental de las grasas para generar estas reservas y ser utilizadas en casos de emergencia o en casos donde las situaciones metabólicas no puedan ser compensadas de manera regular con la glucosa, ya sea por inanición o condiciones de que la persona está haciendo deporte en medida más allá de lo que realmente realiza. Entonces estos ácidos grasos lo que hace para ser almacenados son transportados al citoplasma y cuando se quieren utilizar son llevados principalmente mediante el mecanismo de beta-oxidación para llevar a cabo la generación principalmente de acetilcoenzima A y también de nucleótidos como FAT2 y NADH. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, vemos entonces cómo vendría siendo en grandes rasgos el metabolismo de ácidos grasos. Principalmente les mencioné de la beta-oxidación, que es el mecanismo principal que nos va a interesar en el proceso para conocer esta enfermedad. Lo que se encargan de hacer entonces mediante la beta-oxidación es la generación entonces de acetilcoenzima, que en algunos casos puede pasar directamente al ciclo de Krebs o ácido tricarboxílico, y por otra parte en algunos casos cuando estas reservas de acetilcoenzima son bastantes pasan a un proceso que conocemos como cetogénesis. Es un proceso singular debido a que es únicamente llevado en el hígado, donde se emplean estas grasas como fuente de energía para llevar a cabo el proceso que se conoce como gluconeogénesis. Es decir, aquí no estamos usando glucosa para generar el proceso del ciclo de Krebs, sino que ya directamente estamos viajando entre acetilcoenzima A para que una parte pase a cetogénesis y otra al ácido tricarboxílico. Aquí el proceso tanto produce los productos de la cetogénesis, pero también produce los procesos, el producto de acetilcoenzima, o sea, es inverso entre sí, los productos se regresan al origen entre sí.
para mantener este proceso de manera homeostática. Entonces, ya les he mencionado que este proceso se lleva a cabo durante el ayuno o la inanición. Y entonces, lo que vamos a ver principalmente es que la cetogénesis consiste en la generación de 3 derivados lipídicos conocidos como cetonas. Por eso el nombre de cetogénesis, como pueden ser el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Y entonces el hígado es el único órgano que se encarga de llevar a cabo estas reacciones debido a que contiene enzimas que son conocidas como sintasa y lipasa, y también liasa de la hidroximetilglutarilcoenzima, la cual va a ser importante, como veremos más adelante, para la generación de estos cuerpos cetónicos. El hígado únicamente lo que se va a encargar es de producir estos cuerpos cetónicos, pero realmente no los va a aprovechar directamente debido a que como no tiene las enzimas para llevar a cabo el proceso de el ácido para meter los cuerpos cetónicos directamente al ácido tricarboxílico. Entonces lo que hace es que estos cuerpos cetónicos viajen a través de la sangre para ser captados por los tejidos adecuados, como pueden ser el músculo esquelético y el músculo cardíaco, y ser convertidos entonces así en el acetilcoenzima para su metabolismo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando llegan a estos tejidos específicos que tienen estas funciones de aprovecharlos, lo que hacen entonces es entrar como acetilcoenzima, y en conjunto, como ya se había mencionado en clases anteriores, lo que tiene que haber es un sistema de equilibrio, entre comillas, al momento de este metabolismo entre lo que es la glicólisis y el aprovechamiento de este mecanismo aparte de la generación de energía, debido a que el papel fundamental de la glicólisis es la generación de piruvato, una molécula a partir de la cual mediante procesos metabólicos va a generar oxalacetato, que va a ser importante para la entrada al ciclo de Krebs del acetilcoenzima A, para de esta manera generar el aprovechamiento de esta molécula producida por la oxidación de ácidos grasos, debido a estos mecanismos que son conocidos de gluconeogénesis y de glucogenólisis. Entonces, a partir de estos mecanismos de generación de glucosa, de aprovechamiento y de generación de energía, vamos viendo esto del metabolismo de esta acetilcoenzima producida. Siguiente, por favor. Para llevar a cabo de manera regular esta captación de metabolitos generados de la oxidación de grasas, se produce acetilcoenzima, pero también por otra parte les había mencionado que se produce algo que se conoce como cetogénesis, debido a que se tiene que llevar a cabo un control adecuado de la generación de cuerpos cetónicos para mantener la homeostasis del cuerpo. Esta cetogénesis consiste en que cuando se tienen dos moléculas de acetilcoenzima, estas interactúan entre sí mediante procesos con ayuda de una enzima conocida como tiolasa, y se forma lo que es conocido como acetacetilcoenzima A. Posteriormente llega otra molécula de acetilcoenzima A, interactúa con la acetoacetil, con agua, y forma lo que se conoce como hidroximetilglutarilcoenzima A, o que también pueden conocer más abreviadamente como HMG-CoA. Luego, mediante procesos de condensación, esta molécula libera una parte del acetil y forma ahora lo que se conoce como acetoacetato, el cual o con ayuda de la NAT se transforma en 3-hidroxibutirato, o se puede generar por otra parte las cetonas, la acetona. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a partir de esto,
que ya vimos de manera resumida, entonces tenemos que la generación de oxidación de mis reservas de grasa van a viajar principalmente al hígado, que es mi órgano principal de la producción de mis cuerpos cetónicos, van a viajar a través de la sangre, van a entrar a las células del hígado y ahí este proceso, se me olvidó mencionarles, se lleva a cabo por las mitocondrias del hígado para la generación de cuerpos cetónicos que posteriormente van a viajar a los músculos cardíacos, a las células del músculo esquelético para ser aprovechadas con preferencia respecto a la glucosa cuando los niveles de esta no se encuentren en los niveles adecuados. Siguiente, por favor. Aquí vemos nuevamente esta situación del uso fisiológico de los cuerpos cetónicos, que principalmente va a ser la generación de energía mediante el ciclo de Krebs. Siguiente. Para conocer entonces la fisiopatología, cómo se llevan a cabo estos mecanismos, vamos a ver que entonces, como lo que vemos en la diabetes mellitus, esta condición patológica se observa principalmente en los pacientes de diabetes mellitus tipo 1 debido a que son insulinodependientes. Para que se produzca esta afectación, lo que tiene que haber están implicadas en este proceso lo que se conocen como en la diabetes las hormonas reguladoras y contrarreguladoras, que vienen siendo la reguladora la insulina, y las contrarreguladoras vienen siendo lo que es el glucagón, la adrenalina, las hormonas glucorticoides, y también vienen siendo la hormona del crecimiento. Son contrarreguladoras debido a que entre sí la adrenalina, la glucorticoides y el crecimiento, lo que se encargan es que, por ejemplo, la glucocorticoides en periodos de ayuno es muy crítica debido a que estimula la gluconeogénesis en el hígado, es decir, lo que vimos anteriormente. Entonces, de esta manera es estimulado durante el proceso de hipoglucemia. También la hormona del crecimiento lo que hace es la estimulación de la generación de ácidos grasos, es decir, toma los reservorios, la hace que viajen, y entonces aumenta su cantidad en periodos de ayuno para generar este proceso que vimos anteriormente también. Y la adrenalina igualmente ayuda a mantener las concentraciones en periodos de estrés de la glucosa, estimulando la glucogenólisis, y también lleva a cabo el efecto lipolítico que vimos anteriormente de la degradación de los ácidos grasos para ser utilizados como energía. Principalmente las que se hablan más en la teoría son el glucagón y la insulina. Siguiente, por favor. La insulina, entonces, como ya habíamos visto, esta es una complicación, estamos hablando de una fisiopatología en la cual se tiene una complicación de pacientes que poseen diabetes mellitus tipo 1, insulinodependientes. Pero esto no nos mantiene, está en una sola... Un momento, por favor. Una disculpa. Entonces les venía hablando de la insulina. La insulina, entonces, aquí en estos pacientes su efecto es casi nulo o es muy bajo, en contraste con estas hormonas contrarreguladoras que se encuentran en niveles mucho más altos de los que debieran. Y la insulina, dentro de esta fisiopatología, generalmente la insulina tiene una función que permite el favorecimiento de reacciones anabólicas, es decir, permite el almacenamiento de estos reservorios de energía, permite la generación de reservas y inhibe el catabolismo de estas para no ser utilizadas, principalmente en sus llenas que vienen siendo el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético. Pero como en estos pacientes tenemos ausencia de esta, no vemos estas acciones y por ende se propician las reacciones de lipólisis y de gluconeogénesis. Siguiente, principalmente porque tenemos un mayor nivel de lo que se conoce como glucagón. Conocemos que el glucagón es generado por las células alfas del páncreas en los islotes de Langerhans, principalmente cuando tenemos niveles de glucosa por debajo de los niveles que deberían de ser adecuados.
ya que la función de esta es mantener los niveles de glucosa adecuados, principalmente entre los periodos de comida y ayuno. Principalmente la función de esta es llevar a cabo la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Principalmente de la gluconeogénesis nos importa que esta activa la lipasa, la cual es la enzima que se lleva a cabo. Siguiente. Aquí lo vamos a ver más. Hagan de cuenta, como no tengo glucosa, entonces, como mi glucosa no está siendo recibida por mi insulina, porque no se encuentra a niveles adecuados, el glucagón va a llegar y va a activar los mecanismos que describimos anteriormente. Entonces, va a activarse la lipasa y va a comenzarse a liberar de mis reservorios los ácidos grasos. Se lleva a cabo el metabolismo que les describí anteriormente. Y entonces se empieza a llevar a cabo de manera desmedida la formación de cuerpos cetónicos debido a que, como en este padecimiento es una afectación crónica que va generando efectos a largo plazo a diferencia de un ayuno o una inanición, van a llevarse a cabo sobreproducciones de mis cuerpos cetónicos. Mis cuerpos cetónicos, generalmente la 3-hidroxibutirato y el acetoacetato, se mantienen en sangre. La acetona también es importante durante la producción, pero es algo volátil y valoraremos un poquito más de ella en la parte de manifestaciones clínicas. Mis cetonas son sobreproducidas de manera elevada en mi cuerpo y entonces lo que se empieza a generar es que el pH, como estas tienen un carácter ácido, empiezan a afectar el pH de la sangre debido a su carácter ácido y a su producción, generando niveles de sanguíneos de sangre por debajo de valores de 7.3, lo cual puede ser una afectación que puede ser muy importante de considerar debido a que puede resultar en coma o en la muerte. Siguiente, por favor. Entonces, en resumen, los mecanismos afectados por la cetoacidosis diabética vienen siendo la sobreproducción de enzimas gluconeogénicas, se aumenta la gluconeogénesis, se aumenta la glucogenólisis, pero disminuye el uso de la glucosa debido a que no tengo mi insulina. La cetoacidosis diabética está conformada por una tríada que es conocida como cetosis, sobreproducción de acetonas, hiperglicemia, como lo viene mencionando ahí, porque la glucosa no está siendo utilizada adecuadamente en estos pacientes, y por la acidosis metabólica, que es generada por la sobreproducción de estos compuestos ácidos. Ya sabemos entonces que de mi hiperglicemia deriva a una situación de diuresis osmótica que vienen provocando los padecimientos que vimos en diabetes, de anormalidades en las concentraciones de electrolitos, principalmente en lo que vienen siendo sodio y potasio, y se llevan a cabo deshidratación debido a que tenemos la típica triada que ya viene aparte presente en la diabetes de poliuria, polidipsia, polifagia, aquí principalmente por la poliuria. Y entonces de la cetoacidosis diabética se aumenta la sensibilidad de la lipasa para la generación y uso de las reservas energéticas de grasas, y así empieza la sobreproducción de cuerpos cetónicos. Siguiente, por favor. Los factores que vienen generando esta enfermedad vienen siendo principalmente de una diabetes que no se encuentre bien controlada. De por sí, esta enfermedad es principalmente presente en personas de diabetes de tipo 1 porque son insulinodependientes. Es decir, o de plano no tienen insulina o tienen muy poca debido a que tienen la reacción de inmunidad en contra de sus propias células productoras de insulina en el páncreas. Entonces, como tienen esta poca producción de insulina, lo que se hace, ya les había mencionado, se aumentan las hormonas contrarreguladoras y esto provoca la aparición de esta enfermedad, pero también puede ser presente en diabetes mellitus tipo 2, pero en condiciones más puntuales, debido a que pueden aparecer
principalmente en condiciones de estrés importantes, por ejemplo, una sepsis o un infarto agudo de miocardio, condiciones que pongan en situaciones de estrés la homeostasis del paciente. Y es una condición que debe ser atendida de manera adecuada e inmediata debido a que pone en riesgo la vida del paciente por las complicaciones que genera tanto a nivel de pH sanguíneo como a nivel de severidad de la hiperglucemia que genera. Como vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad son, generalmente vamos a encontrar que los niveles de glucosa sérica son mayores a 250 miligramos por decilitro. En algunos casos se menciona que incluso se considera como límite los 600 miligramos sobre decilitro, pero eso va a variar, debido a que también existe otra complicación de la diabetes que puede ser como el estado hiperosmolar y hiperosmótico, que también puede tener ciertas condiciones en común con esta, pero tiene sus diferencias. Principalmente otra característica muy importante para estas manifestaciones que, como ya les he mencionado, debido a mi sobreproducción de cetonas, mi pH sanguíneo arterial va a ser menor a 7.3, considerando que el pH normal es de 7.35 a 7.45. También, como tengo estos niveles de pH sanguíneo inadecuados tendiendo hacia la acidez, mis niveles de bicarbonato, que vienen siendo mis soluciones tampón fisiológicas, se van a ver afectadas también, disminuyendo debido a que son insuficientes. Y también entonces en sangre voy a encontrar, inclusive en algunos casos en orina, se van a encontrar cetonas séricas, principalmente las que les había mencionado. Y también otra de las manifestaciones es, aquí no la puse, pero también se puede encontrar en algunos pacientes, el aroma afrutado en su aliento, debido a la acetona, que principalmente es volátil. Entonces de ahí se proviene este aroma afrutado en estos pacientes, pero también podemos encontrar la poliuria, la polidipsia debido a la hiperglicemia, pérdida de peso debido a que están utilizando de manera inadecuada los reservorios energéticos del cuerpo, fatiga, disnea, vómitos, presentes de enfermedades febriles, dolor abdominal debido a que esto tiene relación con los niveles de bicarbonato. Cuando son disminuidos empieza a generar ciertas afectaciones en el abdomen, no entiendo la mera por qué, pero tiene esa correlación. Y también viene la polifagia debido a la deshidratación, la polifagia debido a la diabetes. Siguiente. Entonces, para el método diagnóstico, principalmente tenemos que se analiza la unión a hemoglobina glucosilada, niveles séricos de urea nitrogenada, niveles de creatinina, glucosa sérica, electrolitos, pH, cetonas, uroanálisis y en algunos casos electrocardiograma. Pero, siguiente, principalmente para el diagnóstico, pues en primera instancia se toman los niveles de hiperglucemia en el paciente. También para diagnosticar esta enfermedad se detectan en muestras de orina la presencia de cuerpos cetónicos y de glucosa para ver si existen los casos de cetonuria o glucosuria. También principalmente es muy importante analizar el pH fisiológico debido a que esta sobreproducción va a tener un impacto importante en el pH fisiológico, sacándolo del proceso de homeostasis a niveles más ácidos de lo normal, debido a que se empiezan a incrementar en mi sangre las concentraciones de hidrogeniones debido a la presencia de cuerpos cetónicos. Siguiente. También se pueden llevar a cabo pruebas séricas de cetonas, principalmente con la que viene siendo beta-hidroxibutirato y acetoacetato, ya que les había mencionado que la acetona es volátil, empieza a volatilizar dentro del cuerpo y generalmente tenemos la presencia del aroma del aliento afrutado en el paciente. Generalmente estas pruebas se llevan a cabo mediante el método de nitroprusiato, donde principalmente de manera cualitativa se toma una muestra, también se puede llevar a cabo con la orina, y principalmente se presenta una coloración en presencia de estas cetonas en caso de ser posible, de la presencia de estas. Aquí les puse una tabla más o menos para explicar entonces estos parámetros que ya les he explicado anteriormente, donde principalmente vemos lo que ya se ha explicado, por ejemplo,
la variación del pH normal en sangre arterial, cómo se ha afectado en el padecimiento fisiopatológico, cómo se ven disminuidos los niveles de bicarbonato, del tampón de bicarbonato sérico, también cómo se afecta cómo empieza a ver la presencia de cetonas tanto en sangre como en orina, y estas son las principales, pero también podemos ver que existen otras y que pueden ir siendo categorizadas al padecimiento dependiendo de las condiciones de laboratorio que existen, que serán explicadas a continuación para categorizar a mi cetoacidosis diabética. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar un poquito. Antes del tratamiento debemos de quedar como que un poquito claro. La cetoacidosis diabética se va a clasificar dependiendo de la gravedad. Este es un cuadrito que lo tomamos de una guía de cetoacidosis diabética de niños y adultos, en donde se muestra que se va a clasificar de leve, moderada a grave. Vamos a ver que en las pruebas que se van a realizar en glucemia, igual que para leve, moderada y grave, vamos a presentar un nivel mayor a 250 miligramos sobre decilitro. Vamos a ver también que las personas, para presentar una clasificación de cetoacidosis leve, van a presentar un pH arterial de alrededor de 7.25 a 7.30, y vamos a ver que para la moderada va a ir disminuyendo, va a ser de 7 a 7.24, y para grave se va a contemplar un pH arterial menor a 7. Luego vamos a tener pruebas de bicarbonato sérico. Aquí esto se mide por milequivalente sobre litro. Para clasificarse en leve, vamos a ver que bicarbonato sérico va a estar presente de 15 a 18 miliequivalentes sobre litro. Luego vamos a ver que en la moderada va a ir de 10 a 15 y en la grave va a ser menor a 10 miliequivalentes sobre litro. Luego en cetonas urinarias vamos a ver que esta para leve, moderada y grave se va a clasificar igual como positiva. Dando positiva a la prueba simplemente ya es que entra dentro del cuadro clínico para presentar cetoacidosis diabética. Luego vemos las cetonas séricas. Estas también se manejan en positiva, pero en algunos artículos, y a diferencia de esos, en esta guía nos mencionan que hay rangos en donde se puede decir que de leve es cuando se presentan de 3 a 4 milimol de cetonas séricas, y para moderada va a ser de 4 a 8, y para grave va a ser más de 8 milimoles sobre litro. Vamos a tener que para la anión de GAP, en esta se va a considerar leve y cuando se presentan más de 10 miliequivalentes sobre litro, moderada cuando sea más, y grave también cuando sea más de 12 miliequivalentes sobre litro. Y también se va a tratar de ver el estado mental de la persona. En cuanto a leve, se menciona que alerta es como que la persona está consciente, aún sabe en dónde está y qué es lo que está sucediendo. Moderado se va a considerar que la persona ya presenta un poco de somnolencia, y de grave se va a considerar cuando la persona presente estupor o coma. El estupor prácticamente es un estado de pérdida o déficit de la conciencia, en donde pues el sujeto permanece en un estado semiconsciente y no reacciona a estimulación pues ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la clasificación de la gravedad para niños. El único que cambia aquí o los parámetros que cambian básicamente son la glucemia. Aquí ya se considera que un niño presenta grave, leve o moderada cuando tiene rangos mayores a 200 miligramos sobre decilitro. En cuanto a su pH arterial, vemos que menor a 7.3 ya se considera leve, moderada cuando es menor a 7.8 de pH arterial y grave cuando es menor a 7.1. En cuanto a bicarbonato sérico, en los niños su clasificación de leve va a ser menos de 15 miliequivalentes sobre litro, en la moderada va a ser menos de 10 y en la grave se considera ya menos de 5 miliequivalentes sobre litro de bicarbonato sérico. ¿Para qué les menciono todo esto? Pues dependiendo de la clasificación en donde se encuentre la persona cuando se tengan sus diagnósticos, se va a ver el tratamiento que se le debe de dar a este paciente, porque en muchos casos suele pasar o se empieza a asociar que lo que viene siendo el uso excesivo de líquidos hipotónicos se asocia más bien en el desarrollo de edema cerebral, que va a ser una complicación de la cetoacidosis. Siguiente diapositiva, por favor. Para el tratamiento que se le puede dar al paciente, se trata de tratamientos hidrolítico y electrolítico.
este tratamiento, en cuanto a la velocidad de infusión, el tipo de solución para darle hidratación debe ser guiada primero que nada por su estado hemodinámico, también por su estado de hidratación, sus niveles de electrolitos séricos, su osmolaridad sérica y su gasto urinario. Una vez tomado en cuenta todos estos factores del paciente, entonces sí ya se va a darle entonces una solución o una administración de solución de cloruro de sodio. Esta va a estar al 0.9%. Se le va a administrar a una velocidad de 15, alrededor de 20 miligramos sobre kilogramos durante 1 hora. Aquí se espera darle hasta 1 litro de esta solución al paciente, más que nada para regular la hidratación de este. En cuanto a pacientes que ya presentan choque en su estado, se puede requerir también ya no solamente darle de 1 litro, sino hasta 2 litros de esta misma solución por 1 hora. Y bueno, hay que mencionar que esto, como ya mencioné, cuando se excede esta solución de lo que vendría siendo básicamente los líquidos hipotónicos, pues podemos empezar a desarrollar al paciente un edema cerebral, así que se debe de estar con bastante cuidado una vez que se empieza a realizar este tratamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a pasar ahora. El paciente también va a tener otro tratamiento al que se puede acudir. Este tratamiento va a ser el tratamiento con insulina. En cuanto a la insulina, lo que se busca con este tratamiento es que se vea la disminución o se suprima la formación de cuerpos cetónicos y se corrija así pues la acidosis presente en este paciente. Y bueno, para esto se va a realizar una dosis inicial que va a ser de 0.1 unidades de masa atómica sobre kilogramos durante 1 hora, en donde se va a esperar o se va a dar esta infusión continua hasta la resolución de la cetoacidosis y la resolución de la unión de los datos. Y vamos a pasar después. Si los niveles, por decir, se espera más que nada que cuando se empieza con esta infusión de insulina, la tasa de glucemia se reduzca en un 50 a 75 miligramos sobre decilitro. Pero si para este tiempo de 1 hora no hubo esta reducción en la glucemia del paciente, entonces ya se utiliza un bolo de 0.14 unidades de masa atómica, se me va el nombrecito, unidades de masa atómica sobre el kilogramo del peso corporal, y posteriormente se espera que ya con esta dosis el paciente muestre alrededor de 200 a 250 miligramos sobre decilitro en cuanto a su glucemia. Pero si aún así el paciente no presenta esto o ya presenta estos rangos, pues ya entonces se puede pasar a reducir la insulina a 0.02 o 0.05 unidades de masa atómica sobre kilogramos. Hay que mencionar también que la tasa de administración de insulina lo que va a tratar es mantener ya una glucemia entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro. Esa es la cantidad normal que deberíamos de presentar y esa es la cantidad en la que se debe de estar administrando esta insulina hasta lograr estas cantidades del rango normal en la persona o en el paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, quiero mencionar que vamos a pasar a lo que sería la administración de bicarbonato sódico, pero para esto debe uno saber que para poder administrarlo solamente se va a dar en casos en donde el pH de la persona es menor a 6.9. Una vez que se ve que el pH es menor a 6.9, entonces clasificamos a esta acidosis en grave y entonces ya se debe considerar el tratamiento iniciándose con 100 mil equivalentes de bicarbonato de sodio que se van a diluir en 400 mililitros de agua y se le va a colocar de manera inyectable a la persona en una velocidad de 200 mililitros durante 2 horas hasta que nuestro pH sea mayor a 7. Si el pH aún con esta solución y dosis que se le está administrando a nuestro paciente pues sigue manejando estos niveles menores,
Entonces se recomienda ya una infusión, y esta infusión va a ser igual, pero solamente va a ser cada 2 horas hasta alcanzar nuestra meta del pH que estábamos esperando. Debido a que esta terapia de bicarbonato puede causar hipocalemia, prácticamente la hipocalemia es una dosis o concentraciones bajas de lo que vendrían siendo concentraciones de potasio en sangre. Se va a requerir ahora un tratamiento con potasio solo para los pacientes que lleguen a presentar hipocalemia, y ya a estos pacientes se le debe de hacer una monitorización pues más estrechita. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, entonces para esas personas que llegan a presentar niveles bajos de potasio en sangre, la reposición del potasio en sangre va a ser necesaria cuando los niveles séricos caen por debajo de los 5.3 milimoles sobre litro. Aquí ya al paciente entonces se le va a iniciar con 200 a 30 miliequivalentes de potasio por litro de solución administrada. Hay que mencionar que el uso del potasio sin insulina en un paciente puede incrementar peligrosamente las concentraciones extracelulares de potasio y precipitar o causar arritmias que en algunos casos llegan a ser mortales. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de las complicaciones que puede tener una persona con cetoacidosis diabética, y esta va a ser lo primero que puede presentar en complicaciones una hipoglucemia. Esta se va a deber al tratamiento exagerado con insulina. Luego vamos a tener que puede presentar hipopotasemia, que es igual conocida como hipocalemia, que es la causa por administración de insulina o tratamiento de bicarbonato, que lo que vamos a encontrar son dosis bajas de potasio en sangre, como ya mencioné. Y luego vamos a tener entonces que frecuentemente los pacientes que se recuperan de una cetoacidosis diabética van a desarrollar hipercloremia. Esta va a ser causada por el uso excesivo de solución salina isotónica, así que hay que tener cuidado un poco en el tratamiento. Ya les había mencionado que se le puede causar, o también el paciente puede llegar a presentar edema cerebral. Esa es una complicación rara, pero siempre que se presenta puede llegar a ser fatal. Este es un riesgo, el riesgo de presentar edema cerebral es de 0.4% en algunos pacientes. Y bueno, para esto o para evitar este tipo de complicación es necesario que se haga una evaluación neurológica para detectar la aparición primera de los signos que podrían ser cefalea intensa, confusión, deterioro de estado de conciencia, vómito, dilatación pupilar, respiración irregular y disminución del pulso. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ya para terminar, les vamos a hablar, les voy a comentar de un caso clínico sobre nuestra enfermedad de cetoacidosis diabética. Antes que nada, quiero decirles que la diabetes mellitus gestacional es una condición clínica que se ve durante el embarazo, pero se llega a ver muy poco. Si llega a ser presente en 1 hasta el 14% de todos los embarazos, entonces ver una cetoacidosis diabética puede ser un poquito más difícil en una embarazada, pero se puede llegar a presentar. Y este caso trata sobre una mujer que tiene 31 años, obviamente esta no tiene una historia con familia con diabetes, lleva alrededor de 24, más o menos 4 semanas de gestación, en donde ella empieza a presentar lo que vendría siendo síntomas y llega al servicio de urgencias de su hospital y presenta evoluciones como de vómitos abundantes, dolores abdominales difusos. Y bueno, al inicio, con estos simples cuadros clínicos, pues uno dice, o el doctor lo que le dice es que usted tiene, pues lo que vendría siendo gastritis aguda, es muy común, y entonces pues la paciente se le da un tratamiento obviamente, pero a las 48 horas sus síntomas evolucionan de manera que ahora ya se ve una deshidratación. En la segunda consulta ya al paciente se le hacen pues más chequeos en donde se le chequea la presión arterial. Esta presenta de 138 a 75 miligramos de mercurio. Se le checa su frecuencia cardíaca, está entre de los 124 latidos por minuto. Se le presenta también el oxígeno ambiental, y lo que se ve son que sus mucosas están deshidratadas y sus labios pues están bastante secos. Entonces lo que se hace es exámenes de laboratorio en donde se hace un hemograma, en donde esta persona pues presenta cantidades pues bastante normales
pero ya cuando se le hace una prueba bioquímica de PCR en cuanto a creatinina, en cuanto a sus lipasas, amilasas y bilirrubina, pues lo que se puede detectar aquí es que la paciente muestra, si bien cantidades normales, y aún en su cuadro clínico sigue habiendo vómitos abundantes, y lo que ve es que la amilasa sérica está bastante elevada. Entonces aquí lo que sucede es que le dicen que esta persona tiene pancreatitis aguda, pues por su régimen de lo que está sucediendo, se le trata con eso, pero entonces posteriormente a las 2 horas vuelve a evolucionar los síntomas de esta persona. Ahora ya se presenta dificultad respiratoria, también entonces ya dicen, no, pues oye, ya presentas bastantes síntomas muy raros, se te va a hacer un examen de urgencia, obviamente, de glicemia, y aquí es donde nosotros vemos lo primero que nos diría que es un indicativo de que esta persona está teniendo lo que vendría siendo nuestra enfermedad de cetoacidosis diabética, porque ella presenta, en cuanto a glicemia, 431 miligramos sobre decilitro. Y si bien recuerdan, en cuanto a la clasificación de moderada, leve a grave, donde entra la clasificación es cuando una persona tiene mayor de 250 miligramos sobre decilitro, y esta persona pues exagera, ¿no? Entonces ya es preocupante, y ya es cuando entonces se empieza una sospecha, o deberíamos de empezar con una sospecha de cetoacidosis diabética. Ya se le hace entonces exámenes de gases de sangre venosa, donde se demuestra que su pH es de 7.3, vemos que el bicarbonato sérico es de 8.000 equivalentes, y en cuanto a la clasificación mencionaba que ya para graves, cuando se presentan menores a 10.000 equivalentes, entonces ya aquí es donde dicen, pues sí, esta persona efectivamente tiene cetoacidosis diabética y es muy raro que se presente. Entonces ya se le inicia con un tratamiento. El tratamiento que se le da finalmente a esta paciente simplemente es con hidratación, y también se le trabajó con insulina. Obviamente esta persona pues evolucionó favorablemente con el tratamiento, pero lo que quiero destacar aquí es que la mayoría de estos casos de cetoacidosis diabéticas, tanto en niños como en adultos y mujeres embarazadas, llega a confundirse al inicio por gastritis más que nada aguda, por lo que vendría siendo pancreatitis, de manera que en muchos de los casos, lamentablemente, ya se empieza a atender cuando hay ya cuando el paciente ya empieza a presentar lo que vendría siendo complicaciones más severas. Entonces, siguiente diapositiva. Eso sería todo de nuestra parte, compañeros. Esa es nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, Candy e Iván, por su presentación. Excelente, muy bien manejada la información. El caso clínico también muy ad hoc relacionado a este problema de la cetoacidosis diabética, que como bien ya nos los dejaron saber durante el transcurso de su presentación, pues es una complicación derivada de un mal control en los niveles de glucosa. Como también ya lo mencionaron, pues principalmente la cetoacidosis diabética se llega a presentar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero se ha visto, y de acuerdo a las referencias y a lo reportado, es también los diabéticos de tipo 2, e incluso como en el caso que nos acaban de presentar, del embarazo, diabetes gestacional, pues también pudieran llegar a presentarse este problema metabólico que es la cetoacidosis diabética. Bien, ¿alguna pregunta para sus compañeros jóvenes? Yo tengo una. Por ejemplo, bueno, entiendo que no, como ustedes dicen, se puede confundir debido a que no hay como unos síntomas tan precisos. Y nos presentaron como el caso de una mujer embarazada, que pues es evidente que va como a revisiones periódicas. Pero, por ejemplo, en un paciente, digamos, normal, que no sigue como su tratamiento tan al pie de la letra y que tiene además otros padecimientos, ¿habría alguna interacción de los medicamentos que puede llegar a tomar con esta cetoacidosis en la sangre? O sea, la pregunta va como en torno a que pues todos los medicamentos se fabrican como pretendiendo que la sangre está como a un pH óptimo. Entonces,
quizás habría algún síntoma que el paciente podría detectar para ir a atención inmediatamente o no. A ver, Candy e Iván. ¿Podrías repetir la pregunta? Es que se me dio corto el audio. Pero básicamente lo que pregunta su compañero es si algún fármaco, debido al tratamiento farmacológico de un paciente que esté cursando con una diabetes, puede llegar a desencadenar una cetoacidosis diabética. Esa es la pregunta, ¿verdad, José? Lo que engloba todo lo que nos dijiste en tu pregunta. Sí, profesor. ¿Mm? ¿Podría considerarse como un efecto adverso el consumo de algún tratamiento farmacológico? La verdad, no leí algo similar o parecido. Lo único que te puedo contestar es que vi que también mencionaste que si la persona presentando algún síntoma debería de acudir y decir que pues podría presentar diabetes, bueno, cetoacidosis diabética, podría ser que esta persona va a empezar a presentar pues mucho dolor abdominal y que puede presentar lo que vendrían siendo ay, se me fue la palabra, lo que vendría siendo deshidratación severa. Entonces, probablemente con tanta deshidratación y labios muy resecos, esta persona pues acuda, pero en cuanto al tratamiento farmacológico, no sabría darte una respuesta más que del tratamiento que te mencioné, que se da por, pues ya cuando estás hospitalizado, y ahí sí podría haber repercusiones, por decir como cuando utilizas demasiado bicarbonato de potasio, pues disminuyes entonces que haya, cuando utilizas mucho bicarbonato, disminuyes que haya prácticamente, ¿cómo se llama esa cosita? Perdón, se me fue el nombrecito. Sí, yo tampoco en lo que venía investigando, la mera verdad, en ningún momento me encontré todavía de algo que mencionara de fármacos, pero respecto a la parte de la atención, sí es muy importante porque incluso en algunos casos se puede complicar de más. E incluso otra de las manifestaciones clínicas que se me olvidó mencionar es que en algunos casos los pacientes ya vienen con hiperventilación debido a que es como una respuesta de su propio organismo de que está tratando de llevar a cabo el uso de las soluciones tampón para regular sus niveles de pH arterial en sangre, ya, porque ya ven que tenemos esto de los bicarbonatos, el dióxido de carbono, entonces es como una manifestación también ya más grave que puede verse en los pacientes también. Entonces, también es muy importante que en cuanto empiece a observar manifestaciones clínicas, principalmente en los casos de hiperglucemia, que empieza literalmente directamente a acudir y también llevar a cabo un correcto control de su utilización de glucosa y su tratamiento diario. Bueno, también hay algunos fármacos que sí están implicados en la producción o que se manifieste un problema de cetoacidosis diabética. Entre estos fármacos de los cuales podemos mencionar están los famosos corticosteroides. Están también algunos diuréticos tiacídicos, que estos son muy utilizados para tratar la hipertensión. Entonces, alguna enfermedad o una comorbilidad que vaya adicionada a una enfermedad de diabetes, pues está en el caso de la hipertensión. Estos pacientes también son muy propensos debido al tratamiento farmacológico que puedan llegar a desarrollar una cetoacidosis diabética. Otro ejemplo de fármacos que están implicados en una producción de cetoacidosis están los famosos simpaticomiméticos o algunos inhibidores con transportadores de sodio-glucosa. Entonces sí hay fármacos que pueden llegar a inducir un problema de cetoacidosis diabética. ¿Ok? Ok, gracias, profa. Nada, José. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
¿No? No, profesora. Okidoki. Bueno, pues muchas gracias Lázaro Salinas y Pérez Flores por su presentación. Por favor, compártanla en el Facebook de la asignatura para que todos la tengamos a la disposición. ¿Okidoki? Sí, claro que sí. Gracias. Bien, pequeños. Entonces, hoy concluimos la unidad número 2, que es la alteración del metabolismo de los carbohidratos, con el tema de cetoacidosis diabética. Revisamos, obviamente, la diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional. También revisamos algunas enfermedades que son muy raras, pero que sí se llegan a presentar, como son las enfermedades de Pompe, que esta está más relacionada con una alteración o una enfermedad a nivel mitocondrial, que están también muy relacionadas con alteraciones de los procesos de gluconeogénesis, y también nos hablaron acerca de algunas patologías, como es el caso de la alteración de la glucólisis, enfermedad de Tauri y la enfermedad de von Gierke. Y básicamente es lo que revisamos en esta unidad número 2. La próxima sesión, el próximo lunes, vamos a realizar ya nuestro segundo examen parcial, el cual va a ser en línea también. Yo les daré las indicaciones el domingo a más tardar para que el lunes puedan ingresar y realizar su examen. ¿Okidoki? Ok, profesor. Sí, por favor. Bueno, Sí, por favor. Vale. Ok, pequeños. Pues les agradezco su atención a los que fueron hoy ponentes, los 4 estudiantes, a Vanessa, Porcayo, Candy, Iván. Muchas gracias nuevamente por sus aportaciones. Y pues nos conectamos la próxima semana para realizar el segundo examen parcial.